con Diana podemos hablar varios temas, porque una de las unas cuestiones extrañas, ¿no?, que aparecen cuando uno empieza a leer toda la información económica es que un supuesto acuerdo con China para sumarse... ¿Está Diana ya? ¿La puedo saludar? Aquí estoy. Ah, hola Diana, ahora sí, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empiezo con esto preguntándote que ¿cómo puede ser que un acuerdo con China, donde supuestamente va a haber 20.000 millones de dólares de inversión y va a traer mano de obra y sería una buena noticia, en un punto puede llegar a ser una mala noticia porque es nuestro acercamiento a China mientras estamos negociando con el Fondo Monetario? Mira, acá se mezclan muchas cosas. Este es un chorizo con dulce de leche, digamos, una mezcla que no es difícil, no es fácil de entender. A ver, algo tan importante como inversiones en infraestructura no han sido analizadas o publicadas o estudiadas No te tenemos bien en cámara, Diana. No sé si es porque estás apuntando mal. A ver. Ahora ahí te tenemos. Ahí. A ver. Ahí te tenemos bien. Ahí está. Perfecto. Dale. Entonces. Miren qué bonito cuadro. Ahí se ve. Está muy Ahí está. bien. Bueno, sí. Ok. No, digo que esto es una complejidad porque son proyectos de infraestructura que no han sido analizados, estudiados, canalizados públicamente para que se pudieran estudiar. Y por otra parte, para un proyecto con financiación, hay que ver las condiciones que esto tenga, si son buenas, regulares, malas. Es muy difícil pensar que alguien pueda financiar a Argentina en sí mismo, siempre va a ser con un proyecto, así que en ese sentido no me sorprende, pero hay que tener en cuenta que Argentina no ha negociado todavía nada con el fondo, estamos en proceso. Y ni China ni nadie va a actuar en ningún proyecto hasta que no haya un acuerdo. Porque es muy simple, si vos no le pagás al acreedor barato que te prestó cuando estabas en problemas, ¿por qué alguien te va a prestar en condiciones en donde no le pudiste o no le quisiste pagar al acreedor barato? Entonces, sería muy raro que alguien se arriesgue a prestar, a menos que tenga cláusulas draconianas. Pero no quiero hablar de eso porque no lo conocemos todavía. No conocemos ni los proyectos ni las cláusulas. Así que no está. Y de todas maneras no deberíamos decir que porque esté China se va el fondo, porque esté el fondo se va China. El fondo representa a todos los países del mundo, ¿no? 190 y pico miembros tienen. Así que no son contradictorios. Lo que sí no tenemos ninguna información y eso, bueno, es preocupante porque no se puede comprometer al país con 20.000 millones de nada sin tener la información. Esto debería ser público y supongo que lo va a hacer ni bien llegue el presidente. Ahora, Diana, hoy Kicillof volvió a hablar del tema y plantea Kicillof que dice hay que seguir dándole vueltas al tema, en el sentido de que la negociación todavía no está cerrada y Argentina puede conseguir algo más del FMI. ¿Vos ves que Argentina puede conseguir algo más del FMI? Algo más que no pagar y que te devuelvan la plata que ya pagaste, qué sé yo, puede ser, ¿no? Al fin y al cabo están dando prácticamente, ojo, no tenemos ninguna información probablemente Kicillof sí la tenga porque está dentro del gobierno, pero los que estamos afuera, que leemos los diarios, no tenemos ninguna información salvo el comunicado de prensa del fondo y la conferencia que dio Martín Guzmán. Pero más que darle vueltas de qué conseguimos sacar, yo como argentina, como ciudadana argentina, pido, ruego, por no decir exijo, que me digan quién va a pagar el déficit por los próximos 4 años que dura esta negociación. ¿Quién? ¿Cuánto? Esa es la parte que tenemos que saber los argentinos. Ahora, Diana, cuando vos hablas, cuando vos decís Argentina todavía no negoció nada con el Fondo Monetario, ¿estás hablando de la formalidad? ¿Estás hablando del fondo? ¿De qué estás hablando? Porque hubo comunicados del fondo y de Argentina diciendo que habían llegado a un acuerdo. No, lo que ellos publicaron es que se llegó a un entendimiento de que los lineamientos serían entre tanto y tanto de déficit en tal momento. No está indicado cómo se llega a ese déficit. Y probablemente ese sea la parte fuerte del discurso que dio el presidente Alberto Fernández, que él dijo, no nos ponen condicionamientos de esto, no nos condicionan nada, y dijo todas las listas de condiciones que aparentemente no existirían. Entonces lo que yo digo es, ok, te dicen, muchachos, vayan arreglando, bajen el déficit a lo largo de 4 años.
yo lo que digo como Argentina, no se lo tenés que decir al fondo, nos lo tenés que decir a los argentinos. ¿Cómo vamos a llegar al 2024, 2025? ¿Qué cosas vas a arreglar para que el déficit se vaya reduciendo? ¿Vas a seguir con las jubilaciones? ¿Vas a seguir con energía? ¿Vas a seguir con ministerios que no está claro lo que hacen? Entonces, y perdón, sea la que sea esa decisión, ¿de dónde salen los fondos para seguir pagando el déficit? Pero ¿y de dónde podría salir esto que planteas? ¿De dónde podría salir? ¿Dónde se te ocurre que podrían salir esos fondos? Es que eso es lo que pregunto. A ver, hay dos cosas. ¿Qué cosas se reducen de gastos? Claramente hay subsidios que hay que reducir y no nos enojemos solamente con los subsidios a la energía. Tenemos subsidios al transporte, tenemos subsidios a empresas públicas, tenemos un montón de actividades que no son propias de un Estado y que se están haciendo. Entonces, esos son los gastos que podés reducir. Y por el lado de las empresas públicas, indispensable mejorar la eficiencia. Es indispensable que dejen de tener déficit. Bueno, eso es de dónde podés reducir gastos. Pero hasta que eso ocurra, ¿de dónde sale la plata? ¿Más endeudamiento? ¿Más emisión monetaria? Eso es lo que yo no sé. Eso es lo que se quisiera supone saber. que en el acuerdo con el fondo más emisión no, porque dice menos todavía. A lo largo del tiempo, menos. Está bien, pero Y ya en hablar este primer año ya lo obliga a reducir. Claro, bueno, y si no podés emitir y vas a tener déficit, explícame de dónde sale la plata. A ver, hoy tenemos un gasto de 105 cuando recaudás 100. Esos 5 hoy te los da el Banco Central, imprimiendo la maquinita famosa que termina en inflación. Estoy inventando los números, no es exactamente así, es solamente para poner un ejemplo. Sí. El fondo te dice, che, muchachos, 5 es demasiado, 2,5. Bueno, pero si seguimos gastando 5, ¿de dónde sale esa diferencia? ¿Es más endeudamiento? ¿Con quién? ¿A qué tasa? ¿De qué forma? Para mí la única posibilidad es reducir gastos. Pero, de nuevo, no está hecho, no está firmado, debería firmarse antes del 20-22 de marzo, porque ahí tenemos otro vencimiento muy importante, y Argentina tiene que tener un horizonte. De nuevo, el problema no es el fondo, el problema somos los argentinos lo que necesitamos saber. Ahora, ahí hay algo, digamos, cuando uno observa desde la política, ve que el jefe del bloque, o ahora ex jefe del bloque, renuncia porque no está de acuerdo con la negociación con el fondo, es porque ya sabe algo de fondo de lo que está pasando ahí. Pero nosotros todavía no nos estamos enterando. Claro, los argentinos no sabemos. Pero a ver, eso es un juego político bastante simplón, ¿no? Es decir, como va a haber que reducir todas estas cosas, yo no quiero ser el que firma esto. Háganlo ustedes, muchachos. Si funciona, el gobierno sigue y es reelegido. Si no funciona, vieron, yo se los dije. O sea, en cualquiera de los casos gana. Pero déjame una broma. Sí. Esto de renunciar es simbólico en el sentido de decir que todo el resto del gobierno sigue intacto. Y es simbólico, o sea, sin las bolainas suficientes para decir, muchachos, esto es lo que hay que hacer, sin coraje. Es un acto de cobardía retirarse. Y ahora voy a tener problemas y se va a cortar la transmisión. No, está clarísimo. No quedó muy claro, ¿no? Está clarísimo y me encanta que lo puedas describir de esa manera. Porque además es lo que piensa todo el mundo. Sí, Mariana. No, quería preguntarte, Diana, pasar un poco a China, ¿no? ¿Qué es la ruta de la seda? Y si China en realidad lo que hace son inversiones y una especie de alquiler de tierras para poner sus inversiones, pero llevarse las divisas. ¿En qué puede ser otro cuento chino este tema de este anuncio rimbombante de inversiones chinas? A ver, ya tuvimos unos anuncios en el año 2005, 2006, que no pasó nada. A ver, China efectivamente ha realizado gigantescas inversiones a lo largo de la ruta de la seda. Desde China vos podés llegar a Londres con un costo de transporte, un costo logístico bajísimo, que hace 10 años no era posible. Se han hecho inversiones en puertos y en trenes, inclusive en vías aéreas, han comprado aeropuertos, han comprado puertos, y entonces vos podés hacer un traspaso desde China por toda Europa a un costo reducidísimo. Ellos así pueden competir. Ojo, que también es lo mismo del otro lado, ¿no? También se le pueden enviar cosas a China a costos notablemente reducidos. Los costos en logística argentina son fenomenalmente altos. Si hubiera inversiones que nos reducen esos costos, bienvenido sea. Lo de las divisas es un tema interesante. A lo sumo, lo que pudieran llevarse va a ser la rentabilidad del negocio. Pero si el negocio es bueno, van a querer reinvertir.
La gente que se quiere llevar la rentabilidad, los argentinos que nos llevamos la plata afuera, los que ahorramos en dólares, es porque no es suficiente negocio estar en Argentina. Si Argentina empieza a estabilizarse, no tendrían por qué llevarse, pero de todas maneras solo podrían llevarse los dividendos. Primero tienen que hacer la inversión, primero tiene que ser eficiente, tienen que ganar mucha plata para poder llevarse los dividendos. Si a Argentina le mejora la logística, si Argentina nos reduce los costos, si Argentina puede exportar, si desde Jujuy podemos llegar con producción barata a puertos no necesariamente un barco, a un avión o luego a tren. Claro. Si todo eso se revitaliza, bienvenido sea. Pero, bueno, de nuevo, no tenemos los datos, lo único que ha salido en los diarios es que se han firmado acuerdos, esos acuerdos no son todavía públicos, cuáles son las inversiones todavía no son conocidas. Sí tenemos la experiencia de otras inversiones que ha hecho China, en donde en la ruta de la seda, por ejemplo en Europa o en otros países, los famosos STAN, que se después de cuando cayó la cortina de hierro, han sido inversiones en distintas condiciones. Y las inversiones que se han hecho en África han sido en condiciones absolutamente leoninas. Depende de quién negocia del otro lado. Cuando tengamos los papeles te cuento, me vuelves a llamar, pero por ahora no hay nada. Bueno, me parece bárbaro, pero tengo algunas preguntas más para hacerte igual. Diana, no, quería preguntarte respecto de la idiosincrasia del fondo, ¿no? Porque en el fondo cambian las autoridades, cambian los directorios, pero tienen una determinada idiosincrasia y además tienen determinado reglamento, ¿no? Cuando ven que el hijo se pelea con el padre, la hermana se va de la casa, la madre un fin de semana está, otro fin de semana no está, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿No? Nos estamos peleando todos contra todos. Y dicen, en esa casa están todos locos. ¿Qué es lo que, digamos, lo llevaría al Fondo Monetario Internacional a sentarse a negociar con nosotros algo que no sabe si le vamos a volver a cumplir? A que somos miembros, a que ya le debemos, pero sobre todo que están acostumbrados. ¿Vos creés que Líbano, Siria, Egipto, Marruecos, todos los países que han estado o están, han sido países en donde no había problemas políticos? Ha habido 66, o sea, más de 60 acuerdos con el fondo en las últimas décadas. Casi todos se han terminado arreglando, casi todos se han terminado cumpliendo. ¿Vos creés que no había problemas políticos en esos países? Sobre todo el que tiene que ajustar, el que tiene que decir, uy, gasté demasiado, uy, me equivoqué en tal cosa, alguien tiene que cambiarlo. Es fácil al que sigue, decir, el anterior hizo todo mal, yo lo cambio. Pero este gobierno ya desperdició la oportunidad, desperdició a media, ya dijo, todo lo anterior está mal, pero no cambió nada. Entonces, el fondo está súper acostumbrado a trabajar con países en los cuales hay dificultades. Todo esto, el impacto es sobre Argentina, no sobre el fondo. El fondo son funcionarios que le pagan un muy buen sueldo, se fijan cómo va la cosa y aprueban y dicen, bueno, ya me pagarán algún día. Total, si te aprietan no te pueden cobrar ahora, porque Argentina no tiene nada para pagar. Ahora, Diana... Tienen paciencia. Pero pará, sí, no nos dejamos un segundito. Sí. Argentina debe 340.000 millones de dólares. El fondo son 44. De esos 340.000 menos el fondo, o sea, 300.000 millones que te quedan dando vueltas, la mitad es con argentinos. Si no le conseguís pagar al fondo, que es el más barato de todos, ¿cómo le vas a pagar a los argentinos? Sí. Eso es lo que tenemos que descubrir de una vez por todas. Y volvemos al tema de siempre, a menos que se bajen los gastos en cosas que no corresponde que un Estado haga, nunca vas a poder pagar. Así como en el pasado se incumplió con el fondo también, y acreedores, también se incumplió con los argentinos, ¿no? Y mirá las jubilaciones, primerísimo ejemplo. Mirá los bonos, las LELIC, segundísimo ejemplo. Todas las cosas que hemos tenido en Argentina. Por supuesto, pero digamos, yo no les estoy hablando a ustedes, le estoy hablando también a la señora o el señor que nos está escuchando. Y el señor que nos está escuchando tiene que saber que Argentina, de una vez por todas, tiene que cumplir. La única forma de cumplir es que Argentina gaste menos y gaste bien. Porque Argentina gasta mucho y gasta mal. Bien. Hasta que no organicemos eso, no hay forma. Cada vez tenemos más economía en negro, cada vez tenés menos chicos con oportunidades. No hablemos de la pobreza, eso es terrible. Pero si nadie se pone a trabajar en ordenar y gastar en lo que se debe gastar, vamos a seguir con este problema. El fondo te va a firmar algo, el fondo te ayuda, se pone la cara de malo para que le digamos culpa del fondo, tuvimos que sacar la ley XX. Claro. Pero los argentinos somos los que debemos los 340.000 millones. No es Guzmán, no es Cristina,
No es el presidente anterior ni el que vendrá. Somos los argentinos los que debemos ese dinero. Diana, Hay que gracias pagarlo. por ser tan clara como siempre. Un beso. A veces Hasta no sé luego. si agradecerte o decir para qué la llamamos. Pero está muy bien. Mira, ¿cómo es? Nunca es triste la verdad, Es- lo que no tiene es remedio. Es cierto. Diana Mondino, gracias. Chao, chao. Es un placer hablar con Diana, siempre tan clara.